Bueno, pues vamos a dar inicio a esta segunda parte de nuestro estudio sobre el profeta Isaías. Em, pues solamente recordando que en la sesión anterior estuvimos platicando acerca de las profecías que tienen que ver con el juicio, con los anuncios durísimos de la ley y pues las reprensiones al pecado y sus consecuencias. Pero hoy vamos a ver las profecías que tienen que ver con la esperanza, con la salvación, con la consolación, en una palabra, con el Evangelio. Entonces, de eso vamos a tratar en esta segunda parte. Bueno, déjenme entonces compartir aquí pantalla. Como son muchos temas, vamos a ir directo a la presentación y ya ustedes van haciendo las preguntas o comentarios que tengan. Así que vamos a entrar a esta segunda parte. Vamos a estudiar específicamente las profecías que contienen esperanza. Cuando los profetas hablaban, no todo era juicio, reprensión, exhortación, sino que también ellos daban muchas palabras de esperanza al pueblo. Es decir, por un lado, ciertamente hacían un diagnóstico espiritual y moral de los individuos y la sociedad, señalaban lo que consideraban o lo que pues ellos recibían o entendían de parte de Dios, comunicarle al pueblo en el sentido de lo que estaba mal, lo relativo al pecado, pero también no solamente señalaban los pecados, sino que además daban también las soluciones. Y la solución al pecado es la gracia, es el evangelio, la buena nueva de que en Dios tenemos perdón, misericordia, vida nueva, vida abundante, vida eterna. Todo esto es lo que comunica el Evangelio, que significa precisamente buena noticia. Entonces, vamos a comenzar. Yo lo primero que quiero aquí presentarles es lo referente al llamamiento de Isaías, que lo tenemos en el capítulo 6 del libro, versículos 1 al 8. Eh, a ver, si quiere, si me puede ayudar, hermana Tere, con la lectura de este pasaje, Isaías Sí, 6 1 al 8. sí, Vamos aquí es que... a leerlo. Ok, 6:1 al 8. El Ujú. año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Muy bien. Gracias, hermana. Bueno, vamos a examinar aquí lo que nos presenta este llamamiento. Aquí he enumerado pues las características principales de este pasaje. Lo primero que podemos observar es que el profeta ve a Dios como un rey imponente, ¿no? Ujú. Majestuoso. Dice que está sentado en un trono y llenando con su gloria el templo, ¿no? Pero Sí. además de eso, no solamente contempla a Dios en su majestad, sino también
menciono aquí aparecen serafines. La palabra hebrea ahí es serafim, que literalmente significa ardientes, y son seres antropomorfos y zoomorfos, es decir, tienen forma de hombre, pero también de animal, porque dice que tienen 6 alas, Sí. con 2 vuelan, con 2 cubren sus rostros y con 2 cubren sus genitales. Aquí en la versión que hemos leído dice que cubren sus Sus pies. pies, ¿verdad? Pero Sí. ese es un eufemismo para referirse que Ujú. usaban los judíos para referirse a las partes íntimas, ¿no? A los genitales. Entonces, eso es lo que se da a entender o se lee, digamos, entre líneas. Estos seres, que bueno, nosotros consideramos ángeles o se les ha considerado ángeles de alto rango, a los serafines, cuando están en la presencia de Dios, expresan un triple kadosh, que es una palabra hebrea que significa santo. Y lo dicen por 3 veces: santo, 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 dicen, es el Señor Todopoderoso. Entonces, esta exclamación en la liturgia se conoce también como el trisagio, que significa el Mm, 3 veces santo. Y pues ok. es una frase que se usa mucho en la liturgia, en la adoración, porque se está pues reconociendo y exaltando la santidad de Dios. Hay algunos cristianos que también ven en este triple santo, ven también una referencia a la Trinidad, Ujú. porque algunos dicen, bueno, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Entonces, hay quienes desde la postura cristiana piensan que aquí hay como una referencia, tal vez un poco vedada, o digamos ahí oculta, hacia la Trinidad, es decir, al Dios Trino. Bueno, lo que vemos además también en este pasaje es que es la reacción de Isaías. Y podemos leer ahí que el profeta, cuando tiene esta visión, se siente morir. ¿Por qué? Ujú. Porque se reconoce pecador. Él dice que es un pecador, que está en medio de un pueblo pecador. De hecho, él señala que su pecado es que es de labios inmundos, lo cual nos da a entender que era maldiciente. ¿Ok? Y bueno, aquí lo que podemos ver es también que se parece a las excusas ante el llamado divino que pusieron otros profetas de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llama, ¿recuerdan ustedes cuál es la excusa que él pone para no ir a hablar al faraón? Sí, que no sabe hablar, ¿no? Exacto. Tartamudo. Al parecer esa podía ser una referencia que era tartamudo, que no sabía hablar, y esa era su excusa, digamos. Jeremías, ya lo vamos a ver cuando estudiemos en detalle, pero él también pone una excusa y él dice que es muy joven, que Muy es un joven. niño, ¿no? Y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe vas a ir. Entonces, es muy común esta reacción es muy común entre los profetas, el que ponen una excusa para no atender a la vocación divina. En este caso, ya lo dije, en Isaías, su excusa es: soy un pecador, soy de labios inmundos, entonces no puedo yo ir a esa misión, ¿no? Pero aquí vemos después en este relato que un serafín quema su boca y limpia su pecado. ¿Sí? Entonces, de Ujú. esta manera Dios lo está limpiando, lo está purificando. Y acto seguido Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vean cómo aquí es importante observar que Dios ocupa mensajeros. Es decir, Dios puede, en su soberanía, en su omnipotencia, pues hacer todo lo que Él quiera con sus criaturas, pero Él quiere ocupar mensajeros para que lleven su palabra. Y otra cosa importante es observar cómo habla en plural, porque Él dice: ¿quién irá por nosotros?
Y recordemos que Sí. Dios se identifica también como Elohim, que es una palabra plural, literalmente sería dioses, aunque se refiere al único Dios. Y este nombre nos habla de la majestad de Dios, y también algunos cristianos piensan que puede estar ahí también implícita la Trinidad. Ujú. Ahora, el profeta vemos que acepta el llamado que Dios le hace y se convierte en un predicador de la ley y del evangelio. Y Ujú. finalmente, pues podemos ver que el llamado de Isaías, en cierta manera, es un paradigma de la vocación que Dios nos hace a cada uno de nosotros y que pasa por tres momentos. Primero, Dios nos da una visión. En segundo lugar, nos sentimos incapaces. Y en tercer lugar, Dios nos capacita para cumplir su misión. Así que, ¿qué les parece este pasaje de Isaías? Si quieren agregar algo o tienen alguna duda, adelante. Pues nada más considerar la importancia del llamamiento de Dios sobre la vida de Isaías. Y bueno, yo creo que al verse él sumergido en esa visión que tuvo delante de la presencia de Dios, pues cualquier persona se podría sentir muerta, ¿no? Delante de su presencia por la situación del pecado. Pero creo que también es válido la intención de Dios al perdonarnos, ¿no? ¿Cómo podemos servirle a Dios? Solamente cuando Él perdona nuestros pecados. O cómo podemos escuchar la voz de Dios cuando Él realmente ve un corazón sincero, ¿no? Humillado delante de Él para poder escuchar su voz. Ok, sí es cierto. Pues ya lo hemos visto, él se siente indigno y yo pienso que en este punto nos podríamos sentir identificados todos Ujú. nosotros. No Así sé es. cuál sería la excusa que pondríamos cada uno, ¿no? Tendría tal vez una diferente. Soy muy joven, o soy muy viejo, o soy muy ignorante, o no puedo, o estoy enfermo, o soy pobre, o qué sé yo. Podríamos poner muchísimas excusas, pero aquí lo que vemos es que Dios nos transforma, es decir, eh, nos, nos capacita para que podamos cumplir su misión. No nos va a enviar o llamar algo que no podamos hacer. Sería algo ilógico. Pero todo Sí, comienza con una visión. La visión de cada uno de nosotros será distinta también. No va a ser la misma. No vamos a ver lo que vio Isaías. Y yo no voy a ver lo que ustedes han visto para sus vidas, para sus ministerios, ni ustedes lo que Dios a mí me ha dado. Entonces, las visiones tienen que ver con la vocación que Dios hace a cada uno de sus hijos, ¿no? Y pienso que todos sí, tenemos una vocación, una misión en nuestra vida. Y Dios nos va, aun cuando nos sintamos incapaces, Dios nos va a dar la fuerza, el poder, nos va a transformar si es necesario para poder cumplir con esa misión. Lo importante es ser obedientes, ¿no? Y decir como el profeta, heme aquí, envíame a mí. bien, Porque ujú. otros dicen, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Envíalo a él Le o a hacen ella. A así, mí miren, no, Dios. le hacen así, pero hay que checar siempre Yo estos hice dedos, así, ¿no? ¿eh? Claro, claro. Entonces, no, debe ser como lo dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿no? Entonces, es un pasaje que a mí me gusta mucho, el llamado Sí, de Isaías, ¿no? Por toda la profundidad, por todo el simbolismo que trae consigo. Y miren, es tan rico precisamente en eso, en esas figuras y en esos símbolos, que de aquí aprendemos todavía otra lección, que es lo que podemos llamar la liturgia de los cinco sentidos. ¿Qué es esto? Bueno, antes de leerlo, yo quiero recordar o mencionar que Martín Lutero dijo que la fe debería entrarnos por los cinco sentidos. ¿Cómo es esto? Bueno, ya lo voy a explicar. Aquí en la primera columna tenemos los sentidos, los cinco sentidos. Acá en la segunda columna el mm, llamado de Isaías y cómo usó sus cinco sentidos. Y luego acá en la tercera columna, cómo en la liturgia cristiana se pueden usar también
los cinco sentidos para Mm. experimentar la fe. Miren, por ejemplo, la vista. Dice acá en el llamado que leímos de Isaías que él vio al Señor. Después, en cuanto al oído, dice que oyó a los serafines que exclamaban santo, santo, santo. Pero también oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? En cuanto al olfato, pues dice que el templo se llenó de humo, así es que él debió haber olido el humo del templo. El tacto, bueno, pues tocó con sus labios las brasas o el carbón, y el gusto, pues probó las mismas brasas porque fue en la boca, ¿no? De que el ángel se las puso. Entonces, digamos que ahí entraron en acción sus cinco sentidos. Y cuando vamos acá a la liturgia cristiana, no en todas las iglesias, pero en algunas, sobre todo las de corte histórico, se pueden también presentar los recursos para que se experimente la fe también con los cinco sentidos. Por ejemplo, el de la vista es cuando entramos y vemos los símbolos del templo, ¿no? Puede ser una cruz, puede ser un pez, puede ser un texto bíblico por ahí escrito en la pared o Ujú. colgado, puede ser el símbolo de una paloma, qué sé yo, hay tantos símbolos con los que se puede adornar nuestros templos. Lamentablemente a veces muchos de estos santuarios son demasiado austeros, sobre todo los templos evangélicos, ¿no? Yo recuerdo Ujú. alguna etapa de mi pastorado, sobre todo al inicio, hace muchos años, que pues yo era un tanto iconoclasta, es decir, estaba en contra como de todos los íconos, los símbolos y quité todo lo que había en el templo. Pero una vez entró un señor de la calle así de visita y estuvo un rato ahí en el culto y después salió de ahí y alguien lo escuchó que salió quejándose diciendo, qué bárbaros, en este templo no tiene ni una cruz ante qué persignarse. Entonces, se salió como muy enojado de que pues todas las paredes estaban pelonas, sin símbolos, sin nada, no había ni una cruz en el frente. Yo había quitado la cruz que estaba ahí en el púlpito, en el atril. Entonces, esto me hizo un poco reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, sí es cierto, o sea, a veces la gente entra y quiere ver, o sea, esos símbolos que de alguna manera le remitan a algunas enseñanzas o experiencias de la fe, ¿no? Entonces, la vista se puede usar si nosotros usamos los símbolos en nuestros santuarios. El oído, pues cuando oímos la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos en el templo y Ujú. escuchamos la palabra de Dios, ya sea en los cantos o en las oraciones o en la predicación, estamos usando el sentido del oído. Después tenemos el olfato. Bueno, esto no es muy común, pero en algunos templos, sobre todo históricos, se llega a usar el incienso. Entonces Ujú. también ahí entraría en acción el olor, ¿no? Del incienso del templo. El tacto, pues por ejemplo, cuando participamos de la Santa Cena y tocamos el pan de la Santa Cena, ¿no? Y el gusto, pues cuando participamos de la Eucaristía o de la Cena del Señor y probamos el pan y el vino. Entonces ahí tienen ustedes la liturgia de los cinco sentidos. ¿Qué opinan? Ujú. Bueno, yo nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho. Ujú. Y bueno, pues solamente yo creo que es una referencia a que Isaías pudo experimentar, ¿no? Como bien usted está explicando, ante sus cinco sentidos, toda la vivencia que él estaba teniendo de acuerdo a la visión que Dios le estaba mostrando. Sí, sí, así es. Entonces, Pero sí, bueno, pues nunca lo había escuchado así, de esa manera. sí, pues es una invitación, ¿no? A la vez de que nosotros también podamos involucrar a la gente para que participe de la experiencia espiritual con todo su ser, ¿no? Con todos sus sentidos, que todo capte las riquezas de la fe, ¿no? Por ejemplo, esto de cuando probamos el pan y el vino, el incienso, que les digo, no es muy común, pero tal vez de vez en cuando, en alguna ocasión especial, se pueda usar, ¿verdad? Un poquito de incienso con un aroma, pues, agradable y que de esta manera al menos se sienta uno que está en un momento y en un lugar distinto, ¿no? A lo común, o sea, a donde uno la pasa tal vez toda la semana, encerrado en un taller, en una oficina, qué sé yo, pero al menos que cuando uno está en el culto se pueda uno sentir en un ambiente distinto, ¿no? Y agradable, en el Ujú. cual pues también escucha la palabra, ve los símbolos, etcétera. Muy bien. Sí, sí. Bueno, vamos Bueno, yo tengo una entonces. duda. Ah, sí, perdón, adelante. La duda es,
precisamente cuando usted comentó de Elohim, que es en plural, ¿no? Que puede significar dioses y para algunos va implícita la Trinidad. La pregunta es cómo los judíos, los israelitas, pueden tener estas citas que para ellos son tan importantes como para nosotros, pero cómo no ven la Trinidad, o sea, cómo se siguen aferrando a la no existencia, ¿no? De la Trinidad y de hecho todo aquel que confiesa en la Trinidad para ellos pues son incrédulos, son de lo peor, ¿no? Entonces, ¿cómo no ven qué parte o qué parte de su cultura les impide darse cuenta de lo que ahorita aquí estamos viendo? La misma palabra dice, ¿quién irá por nosotros? O sea, ¿por qué se cierran ante eso? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Pues ellos, la interpretación, digamos, judía, que es monoteísta, así muy radical, es en el sentido de que, bueno, en primer lugar, que el título es majestático, es decir, que nos habla de la majestad, de la grandeza de Dios, ¿no? Por un lado están también los, digamos, los biblistas un poco más críticos y liberales que dicen que aquí hay una reminiscencia del politeísmo antiguo, ¿no? Y que este Elohim estaría Mm, recogiendo todavía la creencia primitiva que habían muchos dioses. Pero ya el judaísmo posterior, o el judaísmo, digamos, ya tradicional, va a considerar que Elohim es un título de majestad de Dios, que habla de la grandeza de Dios, pero que de mm, ninguna manera incluye una pluralidad de personas, ¿no? Como sería ok. la definición en el término de la Trinidad, tres personas en un mismo Dios. Para ellos eso es una aberración, es idolatría, entonces Ujú, no, por esa razón no lo aceptan. Y una interpretación que a veces se da de cuando Dios habla en plural, pues como que Dios estuviera hablando con la corte celestial, es decir, con los ángeles, tal mm, vez, ¿no? Es como ahí está Él en su trono y ahí están todos sus ángeles y Él está hablando entonces en plural, ¿quién va a ir por nosotros, ¿no? Entonces muchas veces se interpreta de esa manera. Híjole, pero puede haber una controversia, ¿no? En medio de ellos, porque a fin de cuentas no es el único pasaje que hace referente acerca de la presencia del Padre de la o Trinidad. la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Sino también aún del Hijo. Y yo creo que, pues, no sé hasta qué punto ellos han encerrado esa situación en donde solamente miran a Dios como un Dios unitario. Sí. Pues sí, sí, como usted bien lo dice, eso sería entrar en una controversia con los judíos, pero esa es su postura, ¿no? En ese sentido son muy radicales y consideran que Sí. cualquier otra interpretación es idólatra. Y de Ujú, hecho sería bueno también aquí agregar que los musulmanes son también de la línea unitaria, digamos, monoteísta muy radical. También ellos en el Corán, por ejemplo, dice que Dios o Alá dice no tiene socios o asociados, porque es como consideran a las personas de la Trinidad según la definición cristiana, ¿no? Ellos lo interpretan como que son socios, ¿no? Esas personas como que forman una sociedad y dice que Dios no tiene socios. Entonces, ujú. también en ese sentido son muy radicales en su monoteísmo. Y bueno, ya digo, no es el tema, pero pues ya sabemos que en el cristianismo también se profesa el monoteísmo y aun cuando se define la Trinidad, no con esto se ujú, sugiere o se da la idea de que sean tres dioses, ¿no? Sino que ujú. es un solo Dios, según la definición, digamos, dogmática del credo, es un solo Dios en tres personas, ¿no? Tres personas. Ujú, sí, claro. Sí. Bien, vamos a pasar a lo que son las figuras de esperanza que usa el profeta, pues tal vez puedan encontrar ustedes ya leyendo el libro otras más. Yo aquí voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la del monte de Sión, ¿sí? En Isaías Ajá. capítulo 2 versículos 1 al 5. No lo vamos a leer, pero sí les invito a que después ustedes lo lean ya con detenimiento. Pero aquí Sí. tengo un resumen. Digamos que aquí estoy enlistando los puntos principales de este pasaje, en donde se menciona que Sión
es la sede de la Torá, es decir, de la ley. En ese mismo pasaje vamos a encontrar que también se dice que Dios pacificará a las naciones. Ujú. Otra de las enseñanzas, también muy hermosa por cierto, es que las armas serán transformadas en herramientas de trabajo. Y algo también, un dato ya fuera del pasaje, pero que es importante mencionarlo, es que este texto es una profecía espejo de Miqueas 4:1 al 3. Así que los invito a que después comparen este pasaje de Isaías 2:1 al 5 con Miqueas 4:1 al 3 y van a ver que casi son idénticas. Y la verdad, pues a veces no puede uno evitar el preguntarse quién le copió a quién o por qué son igualitas, ¿no? Entonces, digo, no pasaría nada si alguno de ellos se inspirara, ¿no? En la profecía del otro, Del pero no otro. sabemos, porque también a Miqueas se le ubica en el siglo VIII, entonces no sabemos cuál de las dos profecías es más antigua, son prácticamente contemporáneos, entonces no sabemos si esta profecía es original de Isaías o lo es de Miqueas. En cualquier caso, uno tomó, digamos, prestada esa profecía para incorporarla también a su texto, a su escrito, porque la profecía es, como dije, muy, muy hermosa y sobre todo porque presenta en el centro de todo la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, la cual trae como resultado que Dios pacificará las naciones y digamos, el símbolo que usa y las metáforas son que las armas serán transformadas en herramientas de trabajo. Y eso pues nos debería llevar a pensar que la palabra de Dios debería conducirnos siempre a eso, a buscar la Ujú. paz, la armonía, la concordia entre los seres humanos. No debe llevarnos a dividirnos. Lamentablemente, las religiones cuando caen en un extremo, en una versión de fanatismo, pues eso sí lleva a la división, ¿no? A odiar al otro, a rechazarlo porque no Sí. piensa como yo, no cree lo que yo creo, entonces lleva al sectarismo. Pero la ley, la palabra de Dios, debería llevarnos realmente a la unidad, a la concordia. Claro, respetando que hay diferencias, podemos tener diferentes puntos de vista, pero eso de ninguna manera nos debe llevar a la división, a la violencia, al odio, al repudio, rechazo a los demás por tener ideas diferentes. Ujú. ¿O qué piensan? Qué tremendo, ¿no? Qué Sí, tremendo en el sentido de que lamentablemente a veces las denominaciones son las que hacen esa diferencia entre una y otra y posiblemente sea por un asunto de una mala interpretación bíblica, ¿no? sí, sí es Sí, cierto, esto es algo muy, muy común. Miren, vamos a pasar a otra figura también muy hermosa, es la Shekinah. Ahí el pasaje es Isaías 4:2 al 6. Después léanlo con detalle. Aquí les pongo los puntos principales. Nos dice que un retoño brotará en Israel. Esto es, que un remanente sobrevivirá. Recuerden ustedes que Isaías ha venido anunciando la destrucción de las tribus del norte, del reino norte, que van a ser aplastados por Asiria, pero también da Ujú. palabras de esperanza y dice que un retoño va a brotar, un remanente va a sobrevivir y que ellos serán llamados santos, ¿no? Una palabra muy hermosa que a veces se usa poco, ¿no? En el contexto evangélico, y ya no digamos también en el judío, y que es un concepto, un término que se ha apropiado mucho la Iglesia Católica, ¿no? Pero para aplicárselo sobre todo a santos difuntos, ¿no? Es decir, que ya están muertos y que invita a la veneración, a invocación, etcétera. Pero cuando la Biblia habla de santos, se refiere principalmente a santos de carne y hueso, ¿no? Es decir, Amén. a personas vivas, porque Sí. la palabra santo lo que significa es consagrado, separado o apartado para Dios, ¿no? Entonces,
En ese sentido, todos somos santos, pero como digo, no es muy común. En el ambiente evangélico menos, ¿no? Alguna vez escuché a alguien decir que la diferencia entre, le preguntaron a un evangélico cuál era la diferencia entre católicos y evangélicos, y entonces él contestó, el evangélico dijo, pues en que nosotros no tenemos santos o no creemos en los santos, algo así. Lo cual es totalmente inexacto, ¿no? Pues claro que creemos en los santos, porque santos son todos aquellos que Dios ha llamado para su servicio. Santos son todos los creyentes, todos los que les sirven. Ustedes son santos, todos somos santos desde la perspectiva que hemos sido separados o consagrados para Dios. La diferencia sería que no veneramos a los santos, Los sobre muertos. todo a los que están muertos, no los usamos como mediadores, no les rendimos culto, pero por supuesto que creemos que hay muchos santos que ya se nos han adelantado, que están en los cielos, y hay muchos santos que siguen en la tierra. Entonces sí creemos en los santos y sí tenemos santos, pero no llamamos santos no nos referimos por santos a estatuas o a imágenes, sino a personas de carne y hueso que son las que están aún vivas en la tierra, o también reconocemos que hay santos que ya están en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, no cometamos este error de decir, es que no creemos nosotros en los santos, no tenemos santos. No, o sea, no es exacta esa, no es correcta esa manera de responder, ¿no? Recuerdo el testimonio de un pastor, nos comentaba que él estaba pues haciendo el templo, barriéndolo y acomodándolo antes de que llegaran los hermanos a la reunión. Y dice que entró una persona por primera vez y entra y le pregunta, oiga, ¿y dónde están los santos aquí en esta iglesia? Y él le dice, pues los santos llegan a las 11 de la mañana, cuando empieza el servicio. Entonces, pues era el testimonio que él daba. Dice, no tenemos santos, pero al rato van a llegar. O sea, todos los que llegan a la convocación de la asamblea o del culto son santos. Exacto, me gusta eso. Y fíjense que yo solo he conocido a un evangélico que usa la palabra santos para referirse a los demás. Solamente a uno, ¿eh? En todos los años que tengo de caminar en el ambiente evangélico, digamos, solo un amigo que cuando te ve, él usa la palabra santo y te dice, Santo, ¿cómo estás? Santito, qué gusto verte. Santita, qué bueno que la vuelvo a ver y así. Siempre su expresión es santito, santo. Dios te bendiga, santo, y qué bueno, santita, ¿no? Sí, adelante, santo. O sea, él es el único que he oído que se refiere así en términos de santo. Y siente uno hasta bonito, ¿no? Porque es algo diferente. Y dice, oye, pues qué bonito, ¿no? Que alguien te llame de esa manera. Digo, no tengo aureola y no tengo alas, pero uno dice, se siente uno bien, porque finalmente esa es la enseñanza, ¿no? De la Biblia para todos los creyentes. Ese Acá hay otro un hermano, pasaje, perdón. acá hay un hermano que, pues él predica la palabra, pero bueno, tiene algunas situaciones por ahí. Pero cada vez que nos ve o me ve, me dice soberano. Le digo, no, yo no soy soberano, el único soberano es Dios. Sí, claro, bueno, ahí sí tal vez ya se descontextualiza un poco, ¿no? Sí, ya se les contextualiza un... Ok. Acá tenemos también que nos dice que Dios lavará la sangre de Jerusalén, ¿no? Es decir, está prometiendo una transformación. Y algo muy bonito es esto, miren, que el Señor hará aparecer la Shekinah. Recordemos que la Shekinah es lo que tenemos aquí en esta ilustración. Era esa columna de nube y de fuego que en el desierto, cuando el pueblo de Israel andaba ahí en su peregrinaje por el desierto, pues representaba ahí la presencia de Dios que guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces vean qué hermosa esta imagen, esta ilustración donde se ve el santuario, se ve la Shekinah y a todos los israelitas aquí alrededor del tabernáculo, ¿no? Adorando a Dios. Entonces, esa era la Shekinah y Dios promete que nuevamente va a aparecer, digamos, esa guía, ¿no? Según la interpretación cabalística, la Shekinah es la presencia de Dios manifestada en el mundo. Entonces, no necesariamente debemos interpretarla como que vuelva a aparecer así como se dice en la Biblia, pero sí en el sentido de que Dios va a marcar, ¿no? O va a señalar, digamos,
su presencia, su guía en el mundo, ¿no? Tal vez sea una referencia a la iglesia, ¿no? A los creyentes, a la palabra de Dios, en fin, que de alguna manera, ¿verdad? La gente pueda ser alumbrada por la luz de Dios y pueda ser guiada. Yo pienso que bien puede ser una referencia a la Biblia o a la palabra de Dios, porque es lo que de alguna manera ha servido como inspiración o iluminación, incluso para los códigos legales o morales de muchos pueblos, ¿no? Recordemos que no solamente se Sí, inspiran en el sí, sí, famoso sí. derecho romano, sino que antes Tiene la del palabra. derecho romano estaban los mandamientos de Israel. Entonces, esto ya era luz desde la antigüedad para las naciones, ¿no? Yo quiero comentar algo. Sí, Bueno, para los que hemos estado muchos años tal vez en el pentecostalismo, podríamos decir que también es esa presencia tangible que luego experimenta uno cuando llegas al templo, esa presencia que te envuelve, que te hace incluso caer, ¿no? Y decir, Señor, así como Isaías, soy una mujer pecadora en medio de un pueblo pecador, esa presencia que se siente, que te transforma. Entonces, a mí me da gusto eso que hemos podido experimentar la Shekinah de esa manera y también por medio de la palabra, ¿no? Entonces, es muy emocionante porque tal vez no estabas consciente que era la Shekinah, pero lo viviste y eso es lo más sorprendente. claro, sí, muy, muy bonita experiencia. Bien, ahora vamos a pasar a esta otra figura que también se usa en el profeta Isaías, y ahí en su capítulo 35 hay una descripción muy, muy hermosa de cómo el desierto se va a convertir en un paraíso, ¿no? Entonces después Ujú. también les invito a que lo lean con detenimiento. Aquí está el resumen. Dice que el desierto florecerá abundantemente y será hermoso. Se nos menciona que también las aguas brotarán y se habla de arroyos, lagunas, manantiales, todo aquello que nos hace pensar en la abundancia de aguas, ¿no? También se dice que habrá Ujú. una gran calzada, un camino de santidad por donde puedan caminar todos los hijos de Dios. Y algo muy bonito también en este pasaje es que los débiles serán Ujú. fortalecidos, los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos serán sanados. Entonces, todo esto inevitablemente a los cristianos nos hace pensar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Sí. Él anduvo precisamente haciendo todas estos milagros, estas sanidades entre la gente, entre el pueblo, ¿no? Y todo esto viene ya ahí desde los profetas, ¿no? Toda esta promesa de salvación. Eh, Ujú. bien, tenemos también algunos cantos proféticos. Solamente enumero aquí algunos. Por ejemplo, en el capítulo 12 se menciona la consolación para la moradora de Sión, o en términos generales, los moradores de Sión. En el Sí. capítulo 25 tenemos un canto de victoria contra el sufrimiento y contra la muerte. En el capítulo 26 hay un canto que proclama a Dios, al Dios de salvación, de paz y de resurrección. Luego tenemos en capítulo 51 los redimidos de Sión. Dice que vendrán cantando y gozo habrá sobre sus cabezas. En el capítulo 55 tenemos la alegría de la creación y en el capítulo 65 se nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Así que aquí tenemos tanto cantos como poemas proféticos sumamente esperanzadores en donde abundan palabras de evangelio, es decir, de buenas Ujú. Sí. noticias, buenas palabras de lo que Dios hace en favor de los humanos, en favor de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, del mundo incluso, ¿no? Una transformación porque se termina con que podríamos llamar el Apocalipsis de Isaías,
donde se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, que son figuras que después va a tomar el vidente Juan allá en el Apocalipsis y que va a Ajá. desarrollar con más detalle, ¿no? En esas visiones que él va a tener. Entonces, ¿cómo ve todas estas palabras tan hermosas que nos da Isaías? Pues la verdad que son muy hermosas, como lo dice, muy esperanzadoras. Y en algún momento, pues nosotros lo aplicamos también para nosotros, ¿verdad? Como el Señor nos da esa paz, esa salvación, y que pues de alguna forma tiene vigencia para el pueblo de hoy. Entonces, es muy hermoso poderlo saber, poderlo conocer. Así es. Y miren, muchos, incluso cantos y coros que se cantan en las iglesias, han sido Vienen de aquí. tomados de pasajes como estos que estoy Ujú. mencionando aquí. Así es que también yo les invito a que después lean cada uno de estos capítulos, porque traen enseñanzas muy, pero muy hermosas, todos ellos. Entonces, hay palabras ahí muy hermosas. Por ejemplo, el capítulo 55, sí me gustaría que lo Ujú. leyéramos porque lo estaba yo hace rato, lo estaba leyendo y la verdad es que es muy hermoso todo el capítulo 55. A ver si lo Ajá. tienen a la vista. Sí, ¿Qué, aquí ver- lo tengo. qué versión tiene usted? Reina Valera. A ver, ¿lo puede leer, por favor? Sí, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme. ¿Qué? A ver, léelo, porque aquí no le veo bien a esta Dice, letra. oírme atentamente y comer del bien, y se deleitarán vuestras almas con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por testigo de los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí ya amarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Sí, Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre y señal eterna que nunca será raída. Ok, ¿qué les parece este pasaje? muy bonito, sí. A mí me Muy, muy gustaría que escogieran un versículo de este capítulo que en particular les guste mucho. Bueno, tal vez sí ah, escogeríamos más de uno, seguramente, pero a ver, si pueden alguien escoger y Yo comentar escojo el alguno de versículo esos. 7. A ver, ¿qué dice? El 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. ¿Por qué le gusta este Entonces, versículo? me gusta mucho porque, pues, es nuestra historia, ¿no? De todos que andábamos en camino perdidos sin el Señor, y Él nos habló y nos ha mostrado su misericordia, su favor, la bendición en nuestra vida, y lo que éramos dejamos de ser. Entonces,
Algo que no nos imaginábamos, ¿no? Que íbamos a hacer ahora, lo hemos hecho por su misericordia y su gracia. Sí, es un texto, la verdad, hermosísimo, es el versículo 7, porque es un texto de evangelio en el cual se nos Sí, muestra la misericordia, la oportunidad que Dios nos da siempre de enmendar nuestro camino. No es la actitud del clásico fariseo que solamente condena, que anda viendo quién está bien, quién está mal, para condenar a aquellos a los que considera pecadores. No, aquí nos está dando la esperanza de poder ser perdonados, renovados, transformados por el Dios de misericordia, dice, el cual será amplio en perdonar. amén. A usted, hermano Lucio, algún versículo de aquí que le llame especialmente la Sí, atención. este capítulo para mí también ha sido muy importante en mi conversión o, o la primera vez que tuve la oportunidad de recibir una palabra de parte de Dios en mis primeros días de mi conversión fue el versículo 11. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra a mí Dios me la dio cuando, cuando me convertí al Señor. Para mí esa palabra es algo muy tremenda. Muchas veces la he compartido y muchas veces le he dicho, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. O sea, que no me muera antes de haber cumplido con tu palabra, ¿no? Sino que haya yo cumplido con el propósito por el cual tú me enviaste. Y la razón era porque yo buscaba una identidad de quién era yo o qué tenía que ser yo en este mundo. Y audiblemente Dios me habló. El primer día que yo tuve ese encuentro con el Señor, y Él me decía así, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y tú tienes una misión que cumplir. Para mí fue una evidencia clara de la misma presencia y sus palabras de Dios a mi vida. Y esta palabra me la ratificó después de 2 días después. Ok, muy bien, qué bonita experiencia. Híjole, pues a mí se me haría difícil escoger un solo versículo porque como les digo, creo que todo el capítulo es muy hermoso, pero el 12, el versículo 12 me recuerda mucho un canto que no sé si ustedes lo conozcan, este versículo 12 se ha musicalizado. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. No será así, no sé si porque yo tengo una mente así muy, pues muy, en algunos aspectos muy fantástica, que me gusta mucho o sea, visualmente imaginar, ¿no? A todas estas criaturas, en este caso a los árboles, dice cantando, ¿no? Los montes y los collados cantando, y luego dice todos los árboles aplaudiendo, ¿no? Entonces hay un canto muy bonito que a mí me gusta mucho después, a lo mejor hay varias versiones, ¿no? Pero a mí me gusta mucho uno que precisamente se inspira en este versículo y dice, con alegría saldréis y seréis vueltos en paz. Los árboles del campo aplaudirán, etcétera. Y me acuerdo que cuando lo cantaban en alguna iglesia, en las iglesias hace muchos años, cuando se cantaba esa alabanza en especial, a mí me emocionaba mucho porque me imaginaba los árboles con sus ramas ahí aplaudiendo, Aplaudiendo. ¿no? Del gozo de la presencia de Dios. O sea, por eso le puse ahí en la referencia que la creación se goza, ¿no? Y es que eso es lo que Dios quiere para su creación, que sea alegre, que se goce, que sea una fiesta eterna, ¿no? Yo no Sí. sé por qué a veces Sí, se tiene sí, la idea como que el ser cristiano es como ser aburrido, ¿no? Ah, ya eres cristiano, ya que aburrido. No, es lo contrario. O sea, ser cristiano es ser alegre, es estar en una constante fiesta. Recordemos que cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón, el mensaje que Moisés le da al Faraón es que Dios dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Sí. O sea, se dice fácil, pero eran unas palabras revolucionarias, ¿no? ¿Cómo voy a, o sea, el faraón hubiera pensado, ¿cómo voy a dejar al pueblo de Israel ir a hacer una fiesta al desierto? O sea, cuando los israelitas eran esclavos, no tenían ni Sí. días de descanso, ni días festivos o feriados, ni nada por el estilo.
mucho menos les iba a dar permiso de ir a hacer una fiesta en el desierto, ¿no? Pero ahí No, me pues gusta sí. mucho esa referencia, ¿no? O sea, eso es a lo que Dios nos llama, una fiesta eterna, ¿no? A estar alegres, contentos por la salvación que Dios nos ha dado, ¿no? De ahí que no Sí. es concebible esos cristianos de cara larga, ¿no? Cara aburrida y todos ahí estirados, de que apáticos, ¿no? Cuando ser cristiano realmente es vivir en el gozo de Dios, ¿no? El gozo del Sí, Señor, dice en otra parte de la Biblia, es nuestra se fortaleza. fortaleza. Entonces, no, este libro, Isaías, a mí me encanta, está lleno de palabras muy, muy hermosas. Miren, vamos por último Ah, vamos a hablar un poquito, no nos vamos a poder extender mucho por razones de tiempo, pero sí, digamos que para completar este estudio de Isaías quedaría incompleto si no hablamos de las profecías mesiánicas, ¿no? Porque Isaías sí. es uno de los profetas que más habla sobre el Mesías. Entonces aquí simplemente he enumerado algunas de estas profecías que después se pueden Ujú, leer y estudiar con calma. sí, Por ejemplo, en 7:14 dice que la doncella dará a luz un hijo y este hijo se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y bueno, puse ahí la doncella, aunque algunas versiones dicen la virgen, porque ujú, originalmente la palabra hebrea es una palabra, la palabra alma, esa palabra hebrea significa doncella, mujer joven, no es lo mismo que virgen, que una mujer que no ha dado a luz hijos. Esa es otra palabra hebrea que es betulá. Entonces aquí se usa la palabra doncella, la joven, la doncella dará a luz un hijo. Ahora, ya nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una aplicación de este texto de Isaías para María, ¿no? sí, La madre de Jesús. Entonces, ya se le aplica ahí en el contexto del milagro que Dios hace en su vida. Pero originalmente es esa idea, ¿no? La doncella, la joven dará a luz un hijo y este es Dios con nosotros. Algunos entienden que el contexto pues tiene que ver ahí con el profeta, con el rey en ese entonces y que bueno, algunos quieren desvincularlo de su aplicación sí, mesiánica, sí, pero lo cierto es que en el Nuevo Testamento ya tenemos una interpretación que lo relaciona directamente o considera que su cumplimiento está en Jesús de Nazaret. En el capítulo 9, versículos 1 al 7, tenemos un ujú, pasaje también hermosísimo, sí, hermosísimo, que nos habla que el Hijo de Dios gobernará para siempre. Y ahí se dan varios ujú, títulos mesiánicos, ¿no? Se dice que su sí, nombre será admirable, consejero, Consejero, príncipe de fuerte, paz. Padre Padre eterno, eterno. príncipe de paz. Entonces, esos son los títulos del Mesías, ¿no? Lean después este capítulo 9, especialmente esos 7 primeros versículos, porque ahí nos habla de las características no solamente de este rey mesiánico ungido, sino también de su reino, que dice será universal y será eterno. Eterno. Después tenemos en el capítulo 11, 1 al 10, que se habla del retoño de Isaí, que gobernará las naciones. Ujú, Recordemos que Isaí, ¿quién fue? Fue el padre de David, el padre ajá, del rey David. Así es que el retoño de Isaí hace referencia a que de la descendencia de David David. vendrá el gobernador de las naciones. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento ahí tenemos genealogías que apuntan a que el Mesías desciende del trono de David. En el capítulo 40, versículos 1 al 11, se habla de que el camino se prepara para la llegada del Señor. Y más adelante se habla del buen pastor. Todas estas figuras o títulos, Jesús mismo los va a usar y en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de San Juan, se habla de Jesús como el buen pastor. Pero también Mateo y Lucas hablan acerca de esta profecía de Isaías, donde dice, Ujú, preparad el camino para el Señor, ¿no? Y se le aplican sí, a Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo. El amén. capítulo 53, pues qué Mm, decir de este capítulo, que es tan hermoso, Sí, sí, que claro. habla del siervo de Yahvé que sufre y muere para darnos salvación. pues sí. Un versículo que lo dice así con toda claridad. Me gustaría leer de ahí el versículo, bueno, el 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Así que qué palabras más hermosas, más profundas, y que los escritores sagrados del Nuevo Testamento se las van a aplicar directamente a Jesús. Y van a decir que en él se cumple esta profecía. Ahora, en estos tiempos se ha hecho muy común oír en videos o enseñanzas de sitios o páginas judías decir que no se refiere al Mesías, sino que el siervo de Yahvé es el pueblo de Israel, porque ciertamente también Isaías usa esta figura del siervo sufriente de Dios para referirse al pueblo de Israel. Eso es cierto. Sin embargo, hay diferentes rabinos que han interpretado este capítulo 53 como referente al Mesías también. O sea, no es verdad que todo el judaísmo así en bloque interprete Isaías 53 como en referencia al pueblo de Israel, no es cierto. También hay rabinos muy respetados que han reconocido que sí puede referirse también al Mesías. Y bueno, nosotros, repito, ya en el Nuevo Testamento lo entendemos como que sí directamente tiene que ver con el Salvador, con el Mesías que Dios envió al mundo. Entonces, después lo pueden estudiar con calma. Y el capítulo 61, pues nos habla de la unción del Mesías. También sería conveniente ahí leer los primeros versículos, porque después Jesús también se los va a aplicar a él mismo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí fue donde el Señor Jesucristo leyó cuando estaba en la sinagoga de Nazaret, allá en Lucas capítulo 4, y él dijo que toda esta palabra se había cumplido en ese mismo día en él. Entonces es otro texto que es muy claro, que apunta a este Mesías, que finalmente la palabra Mesías lo que significa es ungido, ¿no? El ungido, que después en griego es Christos, Cristo, significa lo mismo, ungido, Mesías. Entonces, bueno, ahí tenemos solamente algunos versículos, hay más, del profeta Isaías que se refieren al Salvador, al Mesías, y que nosotros a la luz del Nuevo Testamento entendemos se han cumplido en Jesucristo. ¿Cómo ven? Pues muy interesante esta parte mesiánica o de las profecías mesiánicas, porque ciertamente sí amplía mucho el profeta Isaías refiriéndose, ¿no? Ahora para nosotros en este parte contemporánea, digámoslo así, nos enfoca mucho más a la obra, a la obra de Cristo para perdonarnos, para justificarnos y ponernos delante de la presencia del Padre. Entonces, pues, independientemente de lo que el pueblo de Israel también es considerado como parte de esas aflicciones, pero pues nada que ver, ¿no? Con lo que menciona el pasaje o mencionan estos pasajes referente a Jesucristo. Así Yo, es. yo quiero también comentar de el capítulo 11 del reinado del Mesías. Es que aquí hay un versículo que a mí bueno, me mete un poquito de ruido, a lo mejor está mal en la interpretación que doy, porque dice el versículo 6, bueno, desde antes, ¿no? Donde habla de que juzgará con justicia a los pobres y con equidad al pueblo, ¿no? Y su justicia en el versículo 5 dice, será un cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El 6 morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y bueno, yo me pregunto si esto se refiere al reinado de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos venideros.
Bueno, no sé si es una interpretación correcta, pero yo como que a veces así lo entiendo. Y yo nada más quiero saber si sí es correcto o no. Claro, mire, pues se ha interpretado de diferentes maneras. Hay quienes lo toman literalmente y piensan que va a haber un tiempo en el cual en la Tierra se va a cumplir esto, en el sentido de que todos los animales, las bestias, por muy feroces y opuestas o antagónicas que sean, van a convivir juntas, como el lobo con el cordero, ¿no? Y que un Ujú, niño va a poder pastorear a estas fieras. Entonces algunos piensan que eso puede suceder o va a suceder en el futuro. Algunos lo sitúan en el milenio, lo que consideran ellos que va a ser ajá, un milenio literal, un periodo de 1000 años. Eh, Abro un paréntesis para decir que no todos los cristianos son milenialistas, algunos son amilenialistas, otros son Ujú. postmilenialistas, pero bueno, un grueso, digamos, de la población cristiana son milenialistas, entonces piensan que en ese tiempo se va a convertir la tierra en un paraíso, va a volver a su estado prístino, es decir, original, ujú, como fue, ¿no? Como se narra ya en el Génesis, y que entonces la creación, todas las criaturas van a convivir unas con otras, ¿no? Otros, como los testigos de Jehová, piensan que esto se ujú, va a cumplir en el paraíso terrenal, es decir, que en la tierra va a ser el paraíso eterno y que ahí es donde van a estar conviviendo las fieras y las personas con los animales, etcétera. De hecho, si ustedes ven las publicaciones de los testigos de Jehová, tienen muchos dibujos o imágenes de todo ujú, esto, ¿no? Así literalmente, ¿no? Un león conviviendo ahí con un cordero, etcétera, un niño ahí jugando con estos animales salvajes. Entonces, esa es otra interpretación. Pero otra más es que se trata de metáforas, de que son figuras que ujú, nos hablan simplemente que se van a acabar las hostilidades, la violencia, las guerras, ¿no? Tanto entre los animales, es decir, las bestias, como entre los seres humanos. Que vamos hacia un lugar o hacia un estado, mejor dicho, de existencia donde habrá una armonía, ¿no? Universal, una concordia, una ujú. reconciliación de todas Ok, las criaturas, donde no haya más guerra, no haya más injusticias, ni ujú, pobreza, ni violencia, ni muerte, ni sufrimiento, ni nada de esto, ¿no? Entonces lo ven más en un sentido metafórico. Pero sí hay mucha coincidencia en el sentido de que se está refiriendo a ese reino mesiánico, ¿no? En donde finalmente ujú. ya todo sea paz y sea amor. Ujú. Ok, gracias. También hace referencia a la parte de la Nueva Jerusalén, ¿no? La Nueva Jerusalén que desciende del cielo y se establece en la tierra. Y es cuando esto ha de acontecer. Sí, hay muchos que lo conectan también con ese tiempo, ¿no? Cuando ya sean los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Muy bien, pues yo quisiera terminar con, no sé, me gustaría si darles también a ustedes la oportunidad, si quieren escoger algún versículo de Isaías, tal vez alguno que sepan de memoria o que les guste en especial de lo que ustedes han leído y que pudiéramos leerlo y tal vez hacer un breve comentario y de esa manera estar cerrando nuestro estudio sobre el profeta Isaías. Entonces, le doy lugar primero a usted, hermana Tere, si tiene algún texto de Isaías que diga, ay, a mí este versículo de Isaías me gusta mucho, ¿no? Por lo que enseña y... A mí, a mí el que me gusta, el capítulo que me gusta mucho de Isaías es Isaías 53. Ujú, Siempre me ha impactado mucho, ¿no? Específicamente desde el versículo 4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ujú, a mí me impacta mucho porque cuando tenemos paz, ahora como hijos de Dios, yo me doy cuenta que el castigo para nuestra paz lo pagó nuestro Señor Jesucristo, también que pagó para nuestra sanidad y que podemos hoy vivir una vida
buena, una vida bien delante de Él, cosa que sin el Señor, al menos en mi caso, pues yo reconozco que no hubiera sido así, por mi historia de niña, que fui una niña abusada. Entonces yo no vivía en paz, yo no vivía bien, y sin embargo, ahora como vivo, yo digo gracias, Señor, porque la paz que ahora vivo y lo que ahora tengo es gracias a ti, gracias a ese sacrificio del Señor. Entonces, siempre me ha impresionado mucho este versículo y me toca mucho porque la vida que llevamos es una buena vida, pero es gracias a Él, sobre todo. Sí, muchas gracias, hermana, por sus palabras, sobre todo por contar su experiencia, que sin duda esto pues puede motivar, ¿verdad? Mucha gente que esté pasando por Sí, situaciones similares. Él es nuestra paz y por su llaga somos curados. gracias. Muy bien. Hermano Lucio, ¿algún texto o versículo que usted quiera compartir por último? Uno que me llama también mucho la atención es el capítulo 55, los primeros versículos, del uno en adelante dice: a todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer, venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitarán vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme, David. A mí me llama mucho la atención estos pasajes porque habla precisamente de la gratitud que debemos de tener con Dios, referente a la salvación que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, y la invitación que nos hace a que le busquemos a Él, a que siempre estemos buscando de su pan, de su provisión, de su prosperidad en medio de nosotros, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, siempre confiemos en Él y estar agradecidos por lo que Él hace en medio de nuestra vida. Ujú. Excelente. Muy bien, muy buen comentario. Pues yo quisiera terminar con este de Isaías capítulo 1. Todo el capítulo es muy bueno, con mucha enseñanza, pero en particular quisiera referirme a los versículos 16 al 18 de Isaías 1. Dice así, lo voy a leer, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, qué pasaje tan hermoso que Ujú. nos invita a la transformación espiritual. Qué bonitas figuras, ¿no? Las metáforas que usa ahí para Sí, referirse a Sí, esa transformación espiritual. Dios nos limpia, nos purifica, nos transforma. En Dios, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, no hay condenación. Porque en otra así parte es. dice en el Evangelio de San Juan que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así es que este es el Ujú. Dios de gracia, de misericordia que nos enseña la Biblia, que amén, es, amén. que es un Dios que ciertamente reprueba el mal, pero que nos da siempre oportunidades para enmendar nuestro camino, nuestra vida, para el arrepentimiento, para ser transformados, para ser mejores. Y ahí las aplicaciones le podemos buscar muchas. El sentido siempre hay que buscarle uno que quede claro a nuestro entendimiento, porque me hizo recordar ahorita que leí este pasaje, que se cuenta que un misionero predicó sobre este texto en un lugar con nativos de una isla, Mm. en algún trópico, en algún lugar así, donde pues no conocían, por ejemplo, la nieve, ¿no? ¿Verdad? Cuando dice ahí que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos,
Entonces, si él leía esto o lo explicaba así, pues ellos no sabían que era la nieve, nunca habían conocido la nieve. Entonces él le cambió aquí un poquito y dijo que si tus pecados fueran rojos, ¿verdad? Como la grana dice, como la pulpa del coco serán emblanquecidos, No, pues sí. porque los cocos sí los conocían, ¿no? Y los comían. Entonces, para que entendieran, pues, si les digo nieve, no van a saber de qué le estoy hablando, pero si les digo como la pulpa del coco, eso sí sé qué es, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que hacer esas adaptaciones para que Sí, nos quede claro el mensaje. Así que esto también, dicho sea entre paréntesis, ¿verdad? Todas estas nuevas traducciones de la Biblia ayudan mucho el ujú, comparar y leer la Biblia en otras versiones porque a veces nos aclara más el sentido de un sí, pasaje bíblico, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el sentido correcto, aun si tuviéramos que cambiar las palabras, eso no violenta el texto, al contrario, lo que hace es aclararlo, claro. de tal manera que el Ujú. mensaje nos quede más grabado, ¿no? Que nos llegue más profundo, que lo podamos entender y sobre todo que lo podamos aplicar, que lo podamos vivir. Este pasaje que usted leyó es muy hermoso. Yo recuerdo que de hecho fue uno de los que me motivó, con el que el Señor me habló, porque yo decía, Dios mío, es que mis pecados son muchos. Yo sentía como que era mucho para acercarme a Dios, pero cuando yo leí esto o alguien me lo dijo, ay, dije, bueno, entonces sí voy a acercarme, porque aunque es mucho, el Señor me va a dejar blanca. Entonces yo ahí decidí, ¿no? Porque sí como que siente uno el peso del pecado y dice, ¿cómo me voy a acercar a alguien tan santo? Y no quieres porque sientes que estás muy sucio. Pero cuando vi eso de que te podía dejar limpio, y fue un descanso. Y dije, sí, señora, aquí estoy. Sí, incluso hay Qué algunas personas que cuando se les invita a acercarse a Dios dicen, es que como usted lo dice, ¿no? Es que estoy muy sucio, soy muy pecador, Ujú. déjeme que primero me cambie, me limpie y después me acerco a Dios. No, es que Sí, son las dos cosas. Para que te puedas limpiar necesitas acercarte a Dios y la sí, gracia de Dios y el Espíritu de la Dios cargada. es el que nos va a ayudar a transformarnos, ¿no? Así Entonces, es. es ahora, no vas al médico cuando ya te sientes sano, sino cuando estás enfermo, ¿no? Malito. Entonces, ahora que tú te sientes pecador indigno, como se sentía Isaías y como nos hemos sentido también muchos de Ujú. nosotros, es el momento para decirle, Dios, ten misericordia de mí. Señor, aquí estoy, heme aquí, perdóname, límpiame, purifícame, santifícame y envíame a mí. Aquí estoy para servirte, ¿no? Así que bueno, pues cuánta enseñanza tiene este libro, Uy, ¿no? sí, Este profeta. Así es que ahí nos va así a Sí, quedar es. muchísimo. de tarea a todos seguirlo leyendo, seguirlo Sí. estudiando, seguir sacando más enseñanzas. ¿Y cuántos sermones o estudios bíblicos Uf, no pueden salir de sí, este sí, libro, ¿no? sí, sí. Del profeta Isaías. Así es que bueno, es Sí. una Sí, sí, invitación a claro. todos a que sigamos profundizando más en las escrituras y sin duda, pues esto nos va a dar más sabiduría y nos va a ayudar a ser Sí, mejores amén. si ponemos en práctica todo lo que aprendemos, ¿no? Así que bueno, pues gracias, hermanos. Me despido entonces Gracias a de usted, pastor. ustedes. Que Dios les bendiga mucho a ustedes y a todos los que nos sigan también en estas transmisiones. Pues Claro que muchas sí. Muchas gracias. gracias, pastor. Dios les Gracias. bendiga. Hasta luego. Igualmente, Igualmente, hasta luego. bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bye.